Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Creo que Dios está haciendo cosas lindas, cosas grandes, cosas extraordinarias. Y yo creo que quiere tocar nuestras vidas en esta mañana. Le invito a que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, como sea el caso, ¿verdad? Al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, y vamos a comenzar con el versículo 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, comenzando con el versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Vamos a orar. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, creyendo que tu palabra es viva y eficaz y es poderosa, Señor, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y creemos, Señor, que tu palabra ministre a nuestras vidas en esta mañana. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hacía tiempo estaba leyendo precisamente este pasaje y me tocó profundamente y quiero compartirlo con ustedes. Y que a su vez también pues sirva de desafío a ustedes. Esta es la última cena que el Señor celebra con sus discípulos, una cena solemne. Solemne porque es parte de las ceremonias, la Pascua y todo eso, pero a su vez es más solemne aún, porque el Señor sabe que su hora ha llegado. Para Él es una cena muy particular y por lo tanto Jesús está compartiendo con ellos y Cristo cambia de actitud, cambia de ánimo, se entristece. Y entre las muchas cosas que les habla durante esta reunión, y pueden leer todo el discurso del aposento alto en Juan 13 al 17, les anuncia algo sorprendente, inesperado. Les anuncia que uno de ellos lo va a entregar. Jesús en múltiples ocasiones había anunciado su muerte, había anunciado su resurrección. Por ejemplo, en Mateo 20, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Pero sin embargo, no es hasta ahora, en la última cena, que anuncia que va a ser uno de ellos el que lo va a entregar. Uno de ellos mismos lo traicionaría.
Y esto los toma a ellos por sorpresa. No se lo esperaban. Juan en su evangelio dice, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Los cogió fuera de base. Están perplejos, no saben qué decir. Y cada uno de ellos, uno por uno, comenzó a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? En realidad la frase en griego conlleva una implicación negativa, es decir, de seguro no yo, es lo que está implícito ahí. Yo no soy, ¿verdad? Es que cada uno no puede creer que es capaz de hacer algo semejante. Cada uno quiere declararse inocente ante la implicación de semejante acusación. Va a ser uno de ustedes. Y se miran uno a otro. Noten por favor entonces que cada uno hace la pregunta, uno por uno, diciendo, ¿acaso seré yo, Señor? Observen que dicen, ¿soy yo, Señor? Este es el término, ¿verdad?, que usan los discípulos, los amigos del Señor, los que vienen a Él en busca de misericordia y de sanidad, como Bartimeo, allá a la salida de Jericó. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor. Lo reconocen como Señor. Pero noten un poquito más adelante, ¿verdad? Que todo el mundo le dice Señor, excepto Judas. Judas, en el versículo 25, ¿verdad? Entonces respondiendo Judas que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Los demás dicen Señor, pero Jesús dice maestro, rabí. Lo cual debe ya alertarnos que algo anda mal aquí. Hay una diferencia en la relación de Judas para con Jesús que ahora aparece. Una diferencia en su relación para con Jesús distinta a los demás que lo llaman Señor. Y me choca eso. ¿Y usted? ¿Cuál es su relación para con Jesús? ¿Para ti es Señor o es maestro? ¿Es Señor aquel que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra? Aquel que realmente tiene poder para perdonar pecados, para darte vida eterna, para transformar tu vida. El que te da el Espíritu Santo. ¿O es uno de tantos maestros? Puedes con todo el corazón declarar, Jesús es mi Señor. Porque pronto vendrá el día cuando toda rodilla tendrá que doblarse en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y van a tener que confesar que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Quién es para ti? Pero lo interesante es que los 12, cada uno se siente aludido, ¿verdad? Pensaron que se tiene que autoevaluar. ¿Será posible? ¿Cabría la posibilidad de que él es el traidor? Uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo? ¿Seré yo capaz?
¿Será posible que yo? ¿Será posible que seas tú? Me he tenido que hacer la misma pregunta. Yo realmente hubiera preferido estar al lado de ustedes allá y que otro esté dando este mensaje, porque realmente yo pensé poner un espejo ahí para saber que eres para mí. Porque esto es una pregunta seria. ¿Acaso seré yo, Señor? Me llamó mucho la atención que cada uno a uno, lo pregunta. 12 veces le preguntan lo mismo, ¿verdad? ¿Seré yo? ¿Tendrían en la conciencia algo que le hiciera sentir culpa o la posibilidad? Que tendría cada uno que dudar de sí mismo. ¿Tendría algo escondido? ¿Habría algo en su corazón? Salmo 19, 12 dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Entonces hay una necesidad de autoevaluación, ¿ok? Y hay muchas escrituras que nos llaman a hacer una autoevaluación. Josué se lo dijo al pueblo, ¿verdad? Después de conquistar. Ustedes decidan a quién van a seguir, a Jehová o a Baal. Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? 1 Corintios 11, Pablo para la Santa Cena dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Elías en el Monte Carmelo también desafía al pueblo. Ustedes decidan. Elías se acercó a todo el pueblo. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguirle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Se quedaron callados. ¿Y nosotros qué diremos entonces? Nosotros, los 12 reunidos con Jesús, cenando allí en privado, comenzaron a decir uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Yo creo que cada uno de ellos, al igual que nosotros, tiene algo posible en su interior que se ha reservado, calladito, algo que no ha querido poner al descubierto, algo con lo cual no ha querido bregar, algo ahí que pasa el tiempo y aquello sigue ahí y uno se pregunta, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no avanzo? Y cada uno de ellos, por ejemplo, Tomás que tiene ese detalle de dudar, ¿verdad? De ser un poco escéptico, el que quiere pruebas empíricas, tangibles, ¿verdad? Que no está dispuesto a creer hasta que tenga las pruebas. ¿Hasta dónde te lleva la duda? La duda nos hace vacilar, nos hace pensar, nos hace cuestionar, la duda nos hace titubear. La duda nos provoca a pensarlo 2 veces y con el tiempo nos paraliza. Una duda provoca a uno a cuestionar más y más. La duda provoca pensar en escenarios imaginarios. Uno se empieza a imaginar todo lo malo que puede suceder, ¿verdad? Empieza esa duda. Y aunque Tomás hay que reconocerle, Tomás era un discípulo comprometido. ¿Okay? Ustedes recuerdan aquella vez en Juan 11, cuando Jesús decide, vamos para Jerusalén, y él dice, pues vamos nosotros también para morir con él. El hombre estaba comprometido, pero tiene sus dudas a veces. Y quién sabe si en este momento esa acusación del Señor que uno de ustedes me va a entregar, empieza la duda de nuevo, empieza a dudar y a dudar de sí mismo. Y la duda es contraria a la fe. Santiago nos dice, ¿verdad?, que el que dude es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento, echada de un lado para otro. Es un hombre de doble ánimo, inestable. Cada uno de
ellos comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Y qué me dicen de aquellos dos, verdad? Que Jesús le puso Boanerges, ¿se acuerdan de esos dos? Juan y Jacobo, su hermano. Jesús le puso por sobrenombre Boanerges, hijos del trueno. Esos sí que eran bravos. ¿Ok? Y eso, que Juan es el discípulo amado, pero se las trae. ¿Ok? Tenían la mecha corta, como dicen, ¿verdad? Y eran hasta un poco presumidos, ¿no? ¿Se recuerdan cuando pidieron que cuando Jesús llegue a su reino, que cada uno estuviera al lado de él, uno a la derecha y uno a la izquierda? Así de presumidos eran, así se creían mejores que todos los demás. Pero ahora Jesús le dice, uno de ustedes me va a entregar, y ellos están preguntando, ¿seré yo, Señor? Pedro, que es impulsivo, ¿verdad? Que se creía fuerte, que, no, yo hasta la muerte, olvídate. Y hasta hizo un gesto heroico, ¿verdad? Allá en Getsemaní, que sacó la espada y le corta la oreja derecha de Marcos. Pero Jesús se lo había dicho, 3 veces me vas a negar, y lloró amargamente. Cada uno de ellos, Mateo, ¿verdad? Que era cobrador de impuestos para el Imperio Romano, ¿verdad? Ese tipo ganaba buen dinero. Tuvo que dejar el trabajo para seguir a Jesús y quizás está pensándolo 2 veces. Simón el Celote, que es el otro extremo, ¿verdad? Que quiere derrocar al gobierno romano, que quería que Israel volviese a restablecer su reino. Pero Jesús habla de humildad, de amar al prójimo. ¿Se cansaría Simón de esperar? Y está ahora pensándolo 2 veces. Cada uno tenía alguna debilidad, cada uno tiene algo. Y aunque todos afirmaban que no podría ser ellos, Mateo nos dice, ¿verdad?, que al final cuando arrestaron a Jesús, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Huyeron al final. No fueron el traidor, pero tampoco pudieron enfrentar la situación. Y así como cada uno a uno se lo preguntó, también nosotros debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, cada uno, pregúntese. Tiene que hacerse la pregunta al Señor, ¿seré yo, Señor? Porque esto es individual, es personal. Cada uno tiene que verse en su relación con el Señor. ¿Seré yo? Pregúntese, hágase la pregunta, ¿seré yo, Señor? ¿Seré capaz de traicionar? ¿Seré capaz de callar cuando debo hablar? ¿Seré capaz de quedarme cuando debo ir? ¿Seré capaz de escoger la comodidad? Cuando Pablo nos describe la vida cristiana como trabajo, milicia, guerra, esfuerzo. A Timoteo se lo dijo, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Esto no es fácil. ¿Seré capaz de no escuchar o hacerme el sordo cuando Jesús me llama, venid a mí? O me manda, id y haced discípulos. Y me quedo. ¿Seré capaz de añadirle mayor dolor al Señor y vergüenza? Como el joven rico que amó más las riquezas materiales que la vida eterna. Capaz de preferir entonces las cosas materiales que en lugar de las eternas y las celestiales. ¿Dónde está su corazón? ¿Soy yo, Señor? ¿Cuál es ese asunto? Yo acabo de leer una novela
poco conocida de C.S. Lewis. Ustedes conocen C.S. Lewis, ¿verdad? De las Crónicas de Narnia y de Mero Cristianismo y muchísimos libros más, Abolición del Hombre y más. Él tiene una novelita que se llama El Gran Divorcio. El Gran Divorcio, interesantísimo. Donde un grupo de personas de allá del infierno toman un viaje en guagua, una guagua escolar de esas, ¿verdad? Y viajan a la frontera del cielo. Y se le da entonces una oportunidad para entrar al cielo. Y uno a uno, cada uno tiene su razón por la cual prefiere estar en el infierno. Hay algo que no está dispuesto a entregar y prefiere entonces regresar allá. Su materialismo, su intelectualismo, ¿verdad? Su orgullo, su lujuria, cada uno tenía algo con lo cual entonces prefería volver, montarse en la guagua y regresar. Interesante novelita. Pregúntese, ¿soy yo, Señor? Pregúntele a Dios en oración, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo que detengo la obra? ¿Acaso seré yo, Señor, que por mi carnalidad no avanza la obra del reino? ¿Acaso seré yo, Señor, que por mi dejadez no viene la bendición? ¿Acaso seré yo, Señor, que por mi indiferencia, que me da igual que se haga o no se haga, no viene la manifestación de Dios? ¿Acaso seré yo, Señor, que por mi falta de oración no viene el milagro, no viene la señal, no se manifiestan los dones? ¿Acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? ¿Acaso seré yo, Señor, que estoy esperando por otros? Que otros hagan, que otros. Estoy esperando que sea otro el que dé el primer paso. ¿O acaso seré yo, Señor, el que debe dar el primer paso? ¿Acaso estoy esperando por una señal divina, ¿verdad?, para empezar a hacer los cambios necesarios en mi vida? O sabiendo qué es lo que Dios quiere, tomaré acción, aunque sea por lo menos el intento. Aquí voy en el nombre del Señor. Voy. Hay que cambiar la pregunta y hay que tomar decisiones. Y no seguir preguntándonos con esa acusación, ¿acaso seré yo, Señor? Sino poder afirmar, yo seré. Yo seré. Yo seré. Empezar por uno mismo, empezar consigo mismo. Y yo seré un verdadero discípulo. En el estudio bíblico que dijimos el jueves pasado, muchos de ustedes se lo pierden, está en Zoom, podemos, el jueves, déjenme dar un anuncio, ¿verdad? Jueves a las 7 de la noche, ¿verdad? Estudio bíblico. Estamos en el Evangelio según San Juan. El jueves pasado repasamos 4 características que Jesús mismo dice que eso es necesario para ser un discípulo. Juan 8:31, el que permanece en la palabra, ese es verdaderamente mi discípulo y conocerá la verdad y será la verdad lo hará libre. Juan 13:34-35, otra característica. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Sí qué? Si se aman unos a los otros. Okay. Juan 13:34-35. Juan 15:8 también Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Es una característica del discípulo, lleva fruto. Permanece en la palabra, ama, lleva fruto. Y hay otra característica más, pero está en Lucas, no está en Juan, está en Lucas. Lucas 14:25-27, que es cargar su cruz y seguir al Señor diariamente. El que no carga su cruz no es digno, no es apto para ser mi discípulo.
Entonces hay que tomar esa decisión, ese compromiso, esa decisión de ser un discípulo, de empezar. Se relata acerca de Moody que escuchó un predicador, ¿verdad? Que decía, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un solo hombre que sea totalmente rendido a Dios. Moody dijo, por la gracia de Dios, yo seré ese hombre. Necesitamos entonces tomar estas decisiones a nivel personal, empezar contigo mismo. Yo seré discípulo, yo seré hombre de oración, yo seré persona de la palabra, yo voy a hacer lo que haya que hacer. Tomar estas decisiones para nuestra relación, realmente llamar a Jesús Señor, y si Él es Señor, lo que me corresponde es obedecer. Es sumisión, obediencia, entrega, porque Él es Señor, no mero maestro. Decidir hacer aquellas cosas que Dios mismo nos dice que son necesarias. Muchas veces he compartido con ustedes las múltiples cosas que la Escritura dice que son necesarias. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Es necesario menguar para que Cristo crezca. Es necesario levantar a Cristo para que la gente crea en Él y tenga vida eterna. Es necesario orar siempre y no desmayar. Es necesario que se predique el Evangelio en todas las naciones. Es necesario. Todas estas cosas la Escritura nos dice, es necesario. Entonces comience con las cosas que son necesarias, no tienen que esperar más nada, no tienen que esperar otra explicación o otra idea. Ya está ahí en la Escritura las cosas que son necesarias. Empieza por ahí y el Señor te va llevando. Hacer los cambios necesarios para hacer lo que Dios quiere y luego entonces podremos hacer lo que Dios quiere. ¿Cuáles son los cambios que debo dar? Pues cada uno de ustedes tiene que decidir esto y en oración delante del Señor. Y yo les doy una sugerencia, hagan una lista, 3 columnas. En una columna pueden poner entonces las cosas que no estás haciendo y que sí debe ser. Que usted sabe que son necesarias, que son importantes y yo debo estar haciendo y yo sé que no lo estoy haciendo. Pero eso en esa lista va a ser bastante larga. Okay. Me imagino. Entonces, en la segunda columna, las cosas que sí estoy haciendo y que debo dejar de hacer. Que hay cosas que sí estamos haciendo que realmente debo dejarlas. No porque sean necesariamente malas. Simplemente es que no contribuyen al propósito, no contribuyen al plan, no contribuyen a la voluntad de Dios, no contribuye a mi edificación, no contribuye a lo que Dios quiere que haga. Me roban tiempo, esfuerzo, recursos y dejarlo. Sé de uno, por ejemplo, que recientemente pues, se quitó de Facebook, punto, ya. Se quitó de Facebook, porque el Facebook le robaba mucho tiempo y es un estorbo y aparte que crea más problemas de los que resuelve. Pues nada, cerró la cuenta ya. Y otra gente pues necesitamos pensar. Así que una lista de las cosas que no estás haciendo que sí debes hacer, las cosas que sí estás haciendo que no debes hacer. Y en la tercera columna las cosas que sí estás haciendo y que debes seguir haciendo y mejorarlas, hacerlo mejor. Okay. Por lo menos, empieza con esas 3 cosas. Hagan esa autoevaluación, a ver qué el Señor y el Espíritu de Dios les va revelando que deben hacer. Para que entonces podamos entonces decidir, dejar las dudas y decidirnos, dejar de conformarnos y comprometernos y poder decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, aquí estoy. Si hay algo que tú quieres que tú quieres lograr en este mundo y no hay quien te lo haga, aquí estoy.
yo soy tu voluntario. Seré yo, Señor. Seré yo el que tú quieres usar. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, tu palabra nos provoca a pensar, a cuestionar, a evaluarnos. Tu palabra, Señor, nos lleva a tomar decisiones. Señor, queremos crecer, queremos ser edificados, queremos ser usados por ti. Queremos, Señor, una relación más íntima contigo. Queremos, Señor, que tú derrame bendición en nuestra vida y en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en el país. Y queremos, Señor, que tú lo comiences con nosotros. ¿Seré yo, Señor, el que estorba? ¿O seré yo, Señor, el que puedas usar para tu honra y tu gloria? Oh Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos en esta tarde, en esta mañana. Bendícelos. Derrama de tu espíritu en su vida, en su mente, en su corazón, en su espíritu. Para que puedan, Señor, conocer qué hay que necesitan dejar de hacer, qué hay que tienen que hacer, qué cambios tiene que haber para que tú, Señor, puedas ser Señor de sus vidas. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.